Muy buenas noches. Muy buenas noches. Quiero agradecerles por su presencia el día de hoy. En esta noche de ya 22, ya pues dándole pues la finalización, pues ya pues, que finalización, dándole pues el ya entrando pues en la recta final, pues ya lo que tenemos el día de hoy y la sesión pues del día de mañana, pues ya con esto pues vamos terminando lo que son las sesiones que tenemos a nivel de Excel, eh, básico, nivel básico. Y la idea pues sí es que pues puedan ustedes también continuar con pues con todo pues, la evolución de este curso. Entonces la idea es esa. Nosotros pues en esta oportunidad pues hemos podido trabajar en relación pues a lo que es es la parte de ya lo que es el tema pues del Excel, ya lo que es pues el tema de gráficas que hemos estado pues allí trabajando pues ya digamos en relación a lo que es pues los diferentes tipos de gráficos y en especial pues estos gráficos de dispersión. Entonces en la jornada de hoy vamos a explicar pues, ya los últimos temas que tenemos pues ya aquí unidos pues como tal. Entonces la idea como tal es que estemos pues viendo ya estos temas y entonces en ese sentido nosotros podamos entonces ir ya avanzando ya hacia los temas finales. Vamos a repasar lo que son las tareas que pues se han planteado como tal para poder desarrollar y vamos a también evaluar vamos a mirar también pues cómo también pues se suben las tareas para que ninguno pues tenga algún inconveniente. Dado digamos así lo anterior, quiero también pues anunciarles que dentro de todo digamos dentro de todo el curso que pues hemos estado dando, lo importante que sí quiero comentarles es que nosotros por ejemplo empezamos ahorita ya en ya ya digamos terminamos mañana las sesiones y estaríamos teniendo en cuenta pues la siguiente semana para poder entonces revisar las tareas como les dije. Entonces ya hacia el 5 de julio yo ya estaré pues después del 5 de julio estaré revisando lo que es el tema de Claro para lo de las tareas, ¿no? Entonces eso pues para tenerlo pues allí en cuenta, ¿no? Aquí pues habíamos visto pues lo que era ya los histogramas, pues habíamos visto en la anterior sesión todo lo que era pues los diferentes tipos de gráficos y la utilización que pues debía digamos llevar pues cada uno de ellos, ¿no? Esto pues ya teniendo en cuenta de que pues la forma en la que pues ya se hacía estos histogramas utilizando ya las gráficas de barra y las lineales para poder entonces contemplar este tipo de gráficos, ¿no? A través del uso de la frecuencia absoluta. Esto, digamos, lo estuvimos viendo pues en la siguiente sesión y el día de hoy vamos a ver pues lo que son las herramientas ya de visualización, ¿no? Esto es algo que pues vamos también utilizando en el sentido de que pues nos permita poder utilizar todo lo que son las herramientas ya de vista, pues aquí las que nosotros tenemos en este sentido, para poder entonces ocultar o mostrar pues cada una de las hojas que nosotros pues vamos a manejar. Entonces, pues por ejemplo, nosotros una de las herramientas que nosotros podemos empezar a usar es todo lo que tiene que ver pues con el tema pues de ocultar y mostrar pues las columnas. Entonces si ustedes se dan cuenta aquí cuando nosotros aquí incrementamos el tamaño, ustedes se dan cuenta que acá está la columna A, la columna B, la columna C, la columna E. Entonces si usted mira aquí podemos ver que estamos ocultando de esta manera lo que es la columna D y aquí pues la columna F. ¿Cómo se logra esto? Entonces cuando usted selecciona
por ejemplo, usted va a seleccionar y lo puede hacer, por ejemplo, también con las filas, o sea, esto también lo puede hacer en ese sentido. Usted lo que va a hacer en esta parte es poder seleccionar pues cada una de las celdas que va a hacer, o sea, ya digamos se selecciona toda y, perdón, y entonces lo que hacemos aquí es ocultar. Entonces damos clic aquí en ocultar y resulta que esto se corre pues de derecha a izquierda, ¿no? Entonces aquí lo hacemos y aquí la F, entonces por ejemplo la columna, vamos a darle digamos aquí ocultar. Entonces aquí podemos ocultar esto. Aquí estamos viendo de que tenemos un gran número de celdas, digamos de filas, porque salta de la 10 a la 25 que se cuentan ocultas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos el clic derecho y le damos clic entonces en mostrar. Y aquí entonces nos van a mostrar todas las celdas que estaban era sin evidenciarse pues allí, ¿no? Entonces miren, aquí nosotros lo hacemos, entonces aquí ocultamos y queda pues tal cual pues lo habíamos tenido. Entonces eso es lo que uno debería tener en cuenta para poder entonces hacer lo que es el juego. Ahora, ¿para qué nos sirve esto? Esta es una de las herramientas que nos sirven a veces para poder trasladar información rápidamente, porque probablemente cuando nosotros utilizamos este tipo de esta herramienta, nosotros podemos observar que de pronto para el tema del análisis de datos, para que de pronto no tengamos pues algunas confusiones, pues por eso lo hacemos. Entonces ocultamos parcialmente esa información, no es que la eliminemos, sino que a veces nosotros lo que vamos a hacer es ocultarla temporalmente hasta que pues pueda ser visible, ¿no? A veces algunos la utilizan para poder entonces ocultar información y resulta que con hacer así pues ya está ahí, ya se puede visibilizar. Lo mismo acá, si ven que aquí cambia la flecha, entonces yo le hago aquí, entonces puedo empezar a visibilizar una a una. Entonces esto es lo que uno debe tener pues muy en cuenta cuando pues habla sobre lo que es el tema de ocultar y mostrar pues las diferentes celdas. Entonces esto para que lo tengamos ahí muy en cuenta. Ahora, dentro de las vistas del libro nosotros podemos encontrar diferentes tipos de vista. Entonces está la normal, que es la que nosotros siempre vamos a encontrar dentro de las hojas, en las cuales pues las celdas van a estar nítidamente bordeadas. O sea, aquí lo que es digamos este tipo de celdas se encuentran, por ejemplo, se encuentran ahí en gris, pero digamos no tienen o sea, no es que se vean en blanco, sino que pues se ven así. Y entonces tenemos el otro punto de vista, que es lo que nosotros pues vamos a empezar a manejar, que es este tipo de vista. Este tipo de vista te va a permitir a ti poder entonces imprimir adecuadamente. A veces de pronto nosotros dejamos este espacio como tal, pero cuando nosotros entonces utilizamos esta herramienta, todo lo que sea, todo lo que nosotros dirijamos como tal, vea, si nosotros lo tomamos de esta manera, nos va a quedar diferentes páginas: página 1, página 4, página 7, página 2, vea, aquí pues página esta sería 5, entonces página 6, entonces arriba sería ya la página 7, entonces va a topes en términos generales. Entonces esta, digamos así, si nosotros la corremos para acá, vea, fíjense en lo que empieza a pasar. Entonces si es que va quedando página 1 completa, eso es lo que uno debe tener pues muy en cuenta. Entonces este nos permite, ya como lo vamos a ver un poco más adelante, poder imprimir de forma adecuada y que pues no tengamos que estar ubicando que un poquito allí, un poquito allá para poderlo imprimir, porque pues finalmente la idea es utilizar todo el espacio de trabajo que nos han dado para poder entonces establecer cuál es lo que nosotros pues vamos a usar. Entonces en ese sentido es a lo que pues me refiero digamos el día de hoy, porque resulta que cuando nosotros, por ejemplo, cuando nosotros hablamos ya de lo que es también la vista de diseño de página, digamos por ejemplo, aquí ya este es otro modelo, aquí ya entonces, aunque
aunque pues ya se ven los espacios, se ve que aquí ya se ven las márgenes, entonces por eso es que hay que hacer la utilización de todos los espacios, porque miren todo lo que se está perdiendo. Entonces, por ejemplo, si yo llego y esto es lo mismo, vamos aquí, yo puedo llegar y entonces eliminar, y de una vez entonces tengo, ya estoy utilizando todo este espacio que hay entre aquí, esta línea y esta es lo que tiene que ver con el área de impresión. Entonces vea, fíjense que va el área de impresión hasta esta parte. Entonces si ustedes la visualizan de esta manera, fíjense en lo que va pasando. Entonces ustedes van a tener la visualización de las diferentes hojas que se tiene pues al respecto. Ahora lo que a nosotros nos interesa solo está pues en la hoja 1, pero digamos aquí está la hoja 2, la hoja 2, la hoja 3, aquí iría pues creo que la hoja 4, porque recuerden que generalmente como está configurado el tema de la configuración de impresión, va a ir de forma hacia abajo en forma vertical y después entonces como en una forma de en el revés, ¿no? Primero baja y después entonces se inclina hacia el otro lado y vuelve y baja y vuelve y se inclina y así consecutivamente. Entonces esta hoja es esta digamos es la principal, pero vemos que hay pues esta visual, ¿no? Entonces voy a hacer control Z y voy a dejarlo pues con el acá indicado pues para observarlo digamos en ese sentido. Listo, entonces aquí lo vamos a hacer así, que voy a dejarlo digamos en vista normal y es esto. Ahora vamos a ver que las cuadrículas, si ustedes se dan cuenta, vean, aparecen las cuadrículas, aparecen las cuadrículas. Entonces esta es la opción que nos permite pues hacerlo. Aquí no se nos va a habilitar regla porque sucede y pasa, digamos, esto digamos también aplica acá. Digamos aquí sí aplica la regla porque aquí vemos el documento como tal. Entonces aquí ya usted puede digamos aquí mover lo que es el tema del encabezado para que quede más hacia arriba y lo mismo acá. Entonces aquí lo que usted puede hacer es moverlo digamos ya más digamos de forma más cercana. Ve aquí las reglas para pues moverlo de esta manera, ¿no? Entonces por eso digamos aquí se habilita. En este caso digamos como es normal, digamos ya está digamos la información como tal, entonces por eso no te va a permitir hacerlo. Entonces ya en este sentido, digamos ya cuando nosotros estamos aquí trabajando desde ese punto de vista, nosotros podemos observar que todo lo que nosotros trabajamos en estas vistas pues te va a permitir entonces tomar decisiones frente al tema de impresión y demás. Ahora pues para impresión ya vamos para allá, pero estas son el tipo de vistas que hay al respecto. Ahora usted también puede digamos dentro de lo que es el tema de barra de fórmulas quitarlo o ponerlo aquí. Eso depende también de lo que uno necesite. Generalmente uno lo mantiene porque uno está pues totalmente programando muchas cosas, o sea con el condicional sí, con el buscar en la horizontal, buscar en la vertical y demás, y eso pues hace que efectivamente nosotros podamos entonces en ese sentido pues ir tomando toda la información que se necesita al respecto, ¿no? En cuanto pues si yo no necesito el barra de fórmula pues lo quito, y lo mismo el tema de encabezados. Sí, vea, se quita, estos son los encabezados que nosotros pues vamos teniendo, los encabezados de las columnas A, B, C, etcétera, 1, 2, 3, 4, etcétera. Entonces aquí nosotros lo tenemos. Aquí en el zoom lo que nosotros pues vamos a indicar es la ampliación, o sea, del tamaño como tal. En este momento digamos lo tenemos en un 110%, pero podemos por ejemplo tomarlo en un 100 y vea lo que va a pasar. Entonces se va a ver un poco mejor. Entonces todo eso digamos es el zoom, y aquí en el tema del 100% pues se va a ver todo. Vamos a ampliar la selección. Entonces si ve que ¿ve? Entonces aquí por ejemplo y ya lo tomamos pues 100%, y miren cómo va a pasar en la selección. Entonces sí que se va Luisa Fernanda aquí al 100%. Entonces esto es lo que va a funcionar pues al respecto, ¿no? Digamos por ejemplo aquí me voy a ir y voy a ampliar entonces selección, y sigue que nos vamos acá a María Antonio. Entonces esto es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta al respecto de esta parte. Entonces vamos a ampliar el 100%, listo, y en este sentido pues lo vamos a hacer. Aquí vamos a tener en cuenta que
cuando nosotros queremos inmovilizar paneles, ¿no? Entonces aquí vamos a utilizar esto, ya vamos para mirar lo que es el tema de nueva ventana y organizar todo. Entonces primero vamos a mirar la herramienta de inmovilizar paneles. Esta herramienta es una de las que más pues, se utiliza para poder tener información que de pronto uno tiene por allá lejos, digamos, de base de datos y poder entonces seguir llenando. Entonces, por ejemplo, siempre usted va a poder inmovilizar ya sea lo que son las filas o lo que sea en el tema de columna o en su conjunto. ¿De qué va a depender ello? Pues usted se ubica esta línea acá, en donde usted ubique en esa punta, va a ser su eje de forma horizontal y de forma vertical para poder parar. Por ejemplo, si yo me paro acá y le digo inmovilizar paneles, vea, todo esto se va a parar, todo esto. Y esto es lo único que va a empezar a girar. Entonces vamos a darnos cuenta, inmovilizar. Entonces voy a decirle totalmente inmovilizar paneles y fíjense lo que va a pasar. Vea. ¿Sí, vea? Si ve que se mueve, digamos, lo que es el tema de fecha, si es horizontal, se mueve esto, pero a partir de ese punto. Y ahí, si eso de forma vertical, si se da cuenta, vean, si ve cómo se mueve. En cambio, si yo le dijera en esta parte, digamos, de movilizar paneles, entonces vean, yo me muevo y si ve que no se queda quieto toda esta parte, todo esto que estoy, digamos así, toda esta parte que les estoy así señalando, por ejemplo, todo esto. Bueno, si ve que toda esta parte queda quieta. Entonces, ¿por qué? Porque está dependiendo. Entonces, todo lo que sea en este margen y así se va a quedar quieto. Entonces, eso es lo que lo vamos, digamos, a hacer al respecto. Por ejemplo, acá, si yo le dijera movilizar paneles, fíjense que esta parte se queda quieta, esta se mueve, pues se va a mover. Miren lo que va pasando. ¿Sí? Entonces yo puedo movilizar todos los paneles desde donde yo quiera. Lo mismo acá pues en el tema de portátiles, vean. Sigue todo lo que se va moviendo. Entonces esto es lo que uno va a poder utilizar pues en el sentido de que pues pueda movilizar los paneles. Aquí tiene digamos varias herramientas, pero esta es la mejor porque pues usted sabe que lo que va a movilizar, a veces necesitamos que sea solo, que digamos que se quede quieto eso, entonces ya de una vez, entonces inmovilizar fila superior. Claro, efectivamente si nosotros hacemos el giro hacia la derecha, entonces lo que nosotros vamos a ver es que pues sí se queda esto fijo, pero se pierde, ¿no? O sea, todo lo que es esta fila 1 no va a cambiar, no se va a mover. Ahora, fila superior, primera columna, pues entonces por eso nosotros lo hacemos. Ahora, para quitarlo, siempre va a ser movilizar paneles, y con eso nosotros ya, aquí ya tenemos pues esta parte, ¿no? Eso digamos en ese sentido. Ahora, vamos a tener en cuenta que a veces de pronto necesitamos diferentes tipos de ventana. Entonces vamos a utilizarlo digamos como tal, pues por ejemplo para poder hacer diferentes tipos de trabajo, como cuáles. A veces se necesita, y en eso, perdóname que he estado como un poquito así, así congestionado. Vaya. Y entonces, bueno. Ya. Entonces, ¿qué es lo que vamos nosotros a realizar en este sentido? Entonces, mire, si ustedes se fijan, digamos, dentro de lo que vamos a hacer, vamos a empezar a dividirla todo, digamos, por ventanas, ¿no? Entonces, aquí pues lo que es el tema de vista, y vamos a empezar también en este caso, pues a dividir, ¿no? Entonces vamos a decirle dividir, vea lo que va a pasar. Entonces, si ve que me dividió aquí esto, más o menos, vea lo mismo que nosotros utilizamos acá, nos lo divide. Pero fíjense en lo que va a pasar a diferencia. O sea, cuando es inmovilizar paneles, te va a dejar quieto esto, te va a dejar quieto digamos, esta parte, pero esta te la va a modificar. Pero miren lo que va a pasar, vea. Cuando yo me paro sobre esta celda, fíjense aquí lo que pasa. Entonces, vea, si ve que aquí tenemos en el 82 y en el 82 porque tenemos diferentes ventanas.
Entonces aquí esto nos sirve también para poder dividir, por ejemplo, que yo necesito entonces empezar a tomar datos, por ejemplo, veamos, voy a hacerlo tan. Si hay que esta parte queda quieta al final, entonces yo aquí yo puedo llegar a anotar, digamos que necesitaba anotar este dato, entonces necesitaba anotarlo así, digamos copiar, y aquí entonces le voy a decir pegar. Entonces sí es que aquí lo puedo tomar. Entonces eso es lo que uno debería, digamos, tener en cuenta. Ahora, vamos a mirar entonces en ese sentido. ¿Sí? Aún más lejos. Noto aquí lo que estamos haciendo es dividiendo estas ventanas. Ahora, como ustedes sabrán, vean, fíjense que aquí yo estoy haciendo esto. Vean, lo estoy haciendo porque aquí lo voy también moviendo. Es como tal. ¿Cierto? Y aquí, entonces, ve, aquí también lo voy tomando para las diferentes perspectivas. Entonces, esto es lo que es dividir pues lo que son las ventanas. Entonces, yo puedo hacer acá, claro, puedo correrlo acá para que quede más centrado. Digamos, aquí yo lo tomo de esta manera y de una vez entonces ¿qué es lo que va a significar? De que yo voy a poder entonces ver información de diferente forma en diferentes planos pues constantemente. Entonces esto es lo que me va a permitir a mí hacerlo. Ahora, vamos a decirle entonces ocultar. ¿Sí? Entonces aquí ocultamos absolutamente todo lo que es la página. Voy a decirle mostrar, vea, listo, primer nivel del libro, listo. Entonces aquí ya con esto, digamos así, lo mostramos. Entonces esto, digamos, a veces puede ser necesario, digamos aquí, ya si usted lo necesita más aquí y que esto, digamos, nos refleje esta parte, ¿no? Entonces usted ya lo puede tener en cuenta. Ahora vamos a organizar entonces, si digamos aquí, pues podemos también pues las ventanas, aquí vamos a abrir ventanas, ¿no? Entonces esto va a ser así, digamos, primero vamos a organizar las ventanas que tengamos. Usted va a tener, vea, fíjense en algo, yo le di clic ahí, pero resulta de que acá dice supermercado Doña Segunda 2, pero aquí ya tenemos, vea, Doña Primera 1. ¿Sí ve? Porque acá generé una nueva ventana para poder entonces visualizar los diferentes tipos de datos. Ahora voy a ir aquí al 1, otra vez al 1, voy a generar otra pantalla, otra ventana, perdón. Entonces vea, ya tenemos 3. Es el mismo documento, no es que esté abierto, digamos, muchas veces, sino que pues es el mismo. Entonces 1, aquí está 1, dense en cuenta que acá está 1. Aquí entonces llega y hay 2. Y entonces pues hay 3, vea, es el mismo documento. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a visualizar lo siguiente, y es que por ejemplo, digamos en este caso, ya tenemos aquí esta parte, digamos, tenemos 3 ventanas, aquí ya tenemos la misma, digamos así, que vamos a tener una, vamos a generar una nueva ventana para que se vea. Entonces ya tenemos aquí 4. Entonces vea, teníamos una sola y ya tenemos 4. Entonces son el mismo archivo. De hecho, si usted, por ejemplo, aquí en la 1, yo le voy a hacer en G1, le voy a decir dato 1. Fíjense, dato 1. ¿Cierto? Fíjense lo que va a pasar en la ventana 2 cuando buscamos la misma, digamos en este caso es G1. Vamos a buscar G1 en 2. Entonces G1, vea, si de dato 1. Vamos a buscar en 3, vea, fíjense que acá ya está 3, dato 1. O sea, es el mismo archivo, sino que usted crea ventanas diferentes para diferentes datos. Entonces usted ya sabe, por ejemplo, que pues ya tiene digamos diferentes ventanas pues al respecto. Ahora, aquí es donde uno tiene que tener en cuenta que cuando se habla de lo que es el tema de organizar todo, vamos a organizar las ventanas. Entonces, vamos a organizar las diferentes. Tenemos 4 ventanas. La podemos organizar en mosaico, digamos, como tal. Va a estar, digamos, 1, 2, 3, 4, así diferente, o de forma horizontal. Entonces va a estar pues, más así, o en cascada, ¿no? Una sobre otra. Entonces, por ejemplo, mosaico, vea. Vea, así que mosaico nos abre la misma, vea, doña primera 1, doña primera acá 4, bueno, doña primera 2,
y aquí. Entonces si ve, es la misma, o sea, lo que estamos viendo aquí en este momento, lo que yo estoy haciendo es abrir diferentes ventanas del mismo documento. Entonces, claro, ¿por qué me sirve esto? Porque es que yo puedo, digamos, en este caso, llegar y copiar datos que tengo aquí y irme acá, por ejemplo. Yo me voy a ir en doña primera, bueno, doña primera uno, lo que es el tema de programación de temas. Vea, aquí vamos entonces a hacer esto, vea, tan, lo que es el tema de introducción, vea, aquí lo hacemos, y lo que yo haga aquí pues puedo llevarlo a otra parte. Por ejemplo, acá vamos a entrar, digamos, aquí voy a ir a lo que es el tema de funciones lógicas anidadas. Aquí entonces voy a mirar lo que es el tema de, para que lo puedan, es el mismo documento, y lo que yo haga pues queda en cada uno. Por eso dice doña primera 1, versión ventana 1, ventana 2, ventana 3, ventana 4. Entonces esto es lo que uno debe tener en cuenta cuando habla sobre lo que es el tema de las ventanas. Y fíjense que aquí, pues teniendo acá las ventanas, sé que acá uno puede hacer entonces organizar todo, digamos, como tal. Y entonces organizar lo voy a decir de forma horizontal. Entonces, pues bueno, ventanas del libro activo. Puede ser porque de pronto, ¿por qué se utiliza? Porque usted si tiene otro documento, entonces la idea, si usted tiene otro Excel abierto, digamos como decir doña segunda, entonces ¿qué pasa? Le va a asegurar también eso. Entonces por eso, digamos, le va a decir usted ventanas del libro activo, y vea lo que pasa, cómo lo organiza de forma horizontal. Si vea, doña primera 1, doña primera 2, doña primera 3 y dependiendo también de lo que nosotros vayamos necesitando, pues lo vamos organizando. Claro, efectivamente, pues lo más ideal sería tener de pronto 2, máximo muy a duras penas 3, porque pues ya 4 o 5 pues es un poco, sí es un poco difícil. Entonces esto, digamos, hay que tenerlo pues muy en cuenta, pues, al respecto en esto. Entonces vamos, en este sentido, voy a organizar lo que es ya aquí pues lo tenemos. Vamos a organizar todo, vamos a decirle en vertical, démonos cuenta. ¿Sí? Como lo organiza en vertical los 4 Excel. Entonces ahí ya los tenemos los 4 de forma vertical. Bueno, esto puede servirnos pues, de alguna manera para organizar diferentes tipos de información. Entonces esto es lo que vamos a tener en cuenta. Ahora aquí nos va a decir también ventana, nos dice, bueno, nos dice nueva ventana, organizar todo. Entonces ver en paralelo, vamos a cambiar ventanas. Entonces si ve que aquí entonces nos va a decir ir a cualquiera de las ventanas. Si ve que ya se activó la segunda, entonces aquí vamos a mirar que ver en paralelo. Entonces comparar en paralelo, vea, si ve la 2, le voy a decir es doña primera y doña segunda, si se dan cuenta, y acá aparecería doña tercera y doña cuarta. Entonces vean, si ve que aquí está la visión del 1, primera 1, primera 2, aquí sería primera, creo que 3, y aquí sería primera 4. Entonces eso es lo que uno tiene que tener en cuenta. Ahora vamos a tener en cuenta, dice ocultar ventana. Ve. Entonces ya se desaparece esta última. Vamos entonces a entrar, pues a mirar ya esto, digamos, doña segunda. Vamos a mirar esta parte, pues ya lo cerramos y sigue que ya baja. Entonces esto, digamos, importante, vea, ya aquí entonces nos quedamos con esto, listo, y ya es el mismo documento. Entonces para que entonces tengamos en cuenta esta parte, pues ya de lo que es la visualización en las hojas de cálculo, perdón, listo. Entonces ahí ya lo vamos teniendo. Es importante también tener en cuenta que cuando nosotros hablamos
de lo que es la parte de, digamos acá, lo que es el tema dividir, digamos aquí mostrar y demás. Entonces nosotros podemos hacer pues todo este menú organizando pues los vínculos, ¿no? Pues eso digamos así se los he mostrado pues, para poder entonces identificarlo. Esto es lo que nosotros pues vamos a hacer. Pues aquí cambiamos pues de cada una de las ventanas. Pues aquí ya terminamos en la única, aunque pues ahí sigue digamos estando ahí dos, pero no pasa nada porque eso es nada más la visualización. Ahí no tenemos así ningún inconveniente. Entonces pues esto digamos lo que es al respecto a esto, pues no tenemos así ningún problema. Ahora, es importante tener en cuenta que hay una de las cosas que pues aquí nosotros vamos a tener, y es lo que es el tema del diseño de hoja. Entonces aquí esto tiene que ver mucho con el tema de las impresiones. Entonces, ahora, aquí vamos a tener entonces, permítame, tenemos ese texto muy bonito y todo, pero aquí vamos a generar pues a partir de lo que es el tema de diseño de página, vamos a mirar lo que es el tema de las impresiones. Entonces vamos a tener en cuenta lo siguiente, y es que muchas veces pues nosotros y aquí es en donde entramos digamos con el tema de las impresiones, el diseño de página, que a veces desafortunadamente no nos damos cuenta que a veces de pronto nosotros desperdiciamos posibilidades que se pueden tener, digamos, con respecto, digamos, a la información. Ahora, ¿esto por qué? Porque, por ejemplo, digamos, si tenemos una tabla de datos o demás, pues podemos nosotros imprimir, mantener imprimiendo lo que son las áreas como tal de los encabezados y demás. Entonces, eso hay que tenerlo pues así muy presente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros en esta oportunidad? Vamos nosotros a tomar, entonces, vamos a mirar pues, lo que son los menús. Entonces, aquí también, en este ejemplo, digamos, acá tenemos encabezados, lo mismo, pues para imprimir, pues aquí lo vemos, ver. Entonces las líneas si se imprimen o no, pues estas no las vamos a imprimir porque no nos interesa imprimir esto. Digamos, por ejemplo, esto digamos es algo que nosotros no imprimiríamos. Digamos, nos vamos acá a lo que es el tema de impresiones. Entonces, por ejemplo, si que acá está A, B, C, D y todo esto, entonces pues eso es lo que no nos interesa. Entonces en vista vamos a ir, perdón, en diseño de página vamos a seleccionar que no, para imprimir los encabezados no, ni tampoco las líneas de edición. Digamos aquí para organizar, esto es para poder entonces organizar diferente información sobre el adelante y demás, lo de la celda, pues como tal. Entonces esto debemos entonces decidir entonces hacia dónde pues traerle y demás, ¿no? Y aquí pues podemos aquí también girar. Vamos a tener en cuenta pues que tenemos este texto y ustedes se van a dar cuenta que cuando nosotros utilizamos la herramienta de vista, aquí es donde nosotros podemos utilizar todo lo que nosotros queremos para poder entonces imprimir. Si nosotros acá digamos en vista nos volvemos aquí, vamos a mirar lo que es el tema de impresión. Entonces vean, fíjense, nosotros ya decidimos entonces esta parte, vean, una, vean, dos, 3 y 4, así que está comido. Esto es lo que nosotros tenemos inicialmente, pero vamos a tener en cuenta lo siguiente, y es que cuando usted elige esta parte de vista de ver salto de página, entonces aquí en el diseño de impresión, pues nosotros acá vamos a mirar lo siguiente, y es que esta línea, por ejemplo, vamos a hacer que disminuya, entonces pueda digamos ir menos. Vamos a seleccionarla, vean. Así que aquí cambia, entonces esta parte azul vamos a bajarla, ¿cierto? Entonces vamos a bajarla acá. Listo. Entonces fíjense en lo que va a pasar. Y es lo siguiente. Entonces si nosotros nos vamos acá a archivo, imprimir. Fíjense lo que va a pasar cuando yo le baje la línea. Si es que solo me detecta 3 porque la otra está vacía. 1, 2 y finalmente pues nos detecta esta imagen que nosotros tenemos allí.
Esto es lo que nosotros podemos empezar a modificar cuando nosotros necesitamos imprimir. Y aquí no desperdiciamos espacio. Entonces miremos por qué no. Porque cuando nosotros le decimos vista de diseño de página, fíjense en lo que va a empezar a suceder. Vea, si ve que aquí está 1, 2 y 3 son las activas. Entonces es esta y esta. Permítame un segundito que ya se pueda visualizar. Listo. Entonces vea, ¿sí? El texto aquí y esto. El resto no se activa. Entonces para que para que lo tengamos ahí en cuenta. Bueno, esto pues es algo que aquí pues vamos a tener en cuenta de que efectivamente nosotros así de esta manera podemos entonces imprimir pues los documentos en Excel, o sea, ya utilizando lo que es el tema de vista y principalmente acá el salto de página. ¿Por qué? Porque así, digamos, nos va a quedar el texto impreso y todo lo que nosotros lo podemos coordinar. Esta herramienta de vista de página es muy, o sea, es muy útil. O sea, yo les digo, esto es lo que yo más utilizo para poder imprimir. Y con esto uno se deshace de estar ahí molestando con tablas en Excel, sino que usted una vez aquí las imprime y pare de contar. Entonces esto, digamos, usted lo utiliza. Acá pues le pone todo esto y de una vez entonces pues para lo que es el tema del diseño, ¿no? Aquí hay algunos temas que pronto se pueden manejar, digamos, esto digamos son temas que se manejan principalmente digamos en lo que es el tema de PowerPoint, pero digamos aquí usted también puede utilizar digamos este tema para poderlo digamos así colocar aquí, pero digamos no se recomienda, ¿no? Y los colores y los efectos que se tengan pues al respecto, ¿no? Digamos como tal. Digamos, por ejemplo, vamos a ir al tema de impresión y vea, se ve que aquí, bueno, aquí no nos apareció, pero digamos estos temas pues se dejan ahí quieticos, mejor que no aparezcan porque pues, generalmente no se necesitan. Y entonces tenemos lo que es el tema de las márgenes. Las márgenes son la distancia que va a haber entre el comienzo de la hoja y en donde empieza pues el área de impresión, o sea el área en donde pues va a colocarse pues toda la información. Entonces también dependiendo del tamaño de la información, de lo que nosotros necesitemos, vamos a elegir entonces ciertas márgenes que nos van a, pues, a permitir a nosotros poder entonces elegir cuál es cuál es la margen y cuál es como tal la distancia pues ya sea inferior, superior, a la izquierda y a la derecha, el encabezado y pues el pie de página pues como tal, ¿no? Pues entendiéndose que pues el pie de página es la información que viene pues inferiormente, ¿no? Entonces todo eso, digamos, nosotros lo vamos a poder tener. Aquí nos va a indicar a nosotros en el diseño de página si el modelo lo hacemos de forma vertical o lo hacemos acá de forma horizontal, ¿no? Digamos la impresión, si nosotros la podemos hacer de forma horizontal o vertical. Si usted se da cuenta, aquí pues sí que no, sí, aquí pues pudo bajar, pero cuando nosotros digamos si la tenemos de forma horizontal, vamos a ver que sí que acá se imprime de forma diferente y aquí pues podría hacerse de forma distinta, ¿no? Aunque pues aquí está el texto, aquí queda esta parte y ya queda digamos puede quedar mejor, pero estando digamos así yo le puedo hacer esto y fíjense en lo que pasa acá con la impresión. Entonces acá archivo imprimir, fíjense que así que ahí queda todo. Entonces eso es lo que uno tiene que tener en cuenta. Ahora, ¿por qué? Porque cuando usted mira también aquí lo que es el tema de los tamaños, siempre este va a ser el modelo de letra, digamos cuando es el tema de carta, ¿no? Letter es carta en inglés, entonces ahí lo tenga. Y si usted necesita, digamos, hacer el oficio, entonces generalmente va a ser legal. Entonces, dependiendo también de ello, va a configurarse, digamos, mucho de lo que es esta parte. Entonces, por ejemplo, aquí yo utilicé legal y vea, acá lo acerqué, lo dejé ahí solito y resulta que aquí cuando voy a mirar para imprimir, la vista preliminar como me va a dar, vea,
me da solo una hoja, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esta parte, ¿no? Aquí también nosotros podemos cambiar la orientación, digamos, a nivel vertical, si decidimos hacerlo ya. Si ve que aquí nos queda, aquí quedó legal, pero entonces si le ponemos letter, entonces va a tener que cambiar y vea. Si de todo, si de cómo va cambiando, esto es lo que uno pues lo va ubicando para que pues usted, de acuerdo a las necesidades que pueda tener, entonces en ese sentido usted pueda también que pueda también pues, ubicarse pues al respecto, ¿no? Es importante pues también tener en cuenta entre todo lo que es el tema de diseño de página, bueno, lo que es el tema de fondos y demás, aquí área de impresión, entonces vea, establecer el área de impresión, este generalmente no se mueve porque no lo da, que el área de impresión no lo da automáticamente, entonces listo, lo dejamos aquí quietico, borrar tampoco y vamos a mirar lo que es el tema de los saltos. Los saltos de página, la diferencia es para cuando, digamos, esto se hace mucho en Word, es que va cambiando de un lado a otro. Ahora vamos a insertar un salto de página, por ejemplo, aquí, vamos a decirle insertar salto de página, y entonces vea, si ve el salto de página, ¿por qué? Porque es que va a imprimir hasta aquí, va a imprimir todo esto y va a imprimir esto, y esto va a quedar comido. Entonces estos son los saltos de página para poder entonces establecerlo y aquí se hace entonces quitar salto de página, vamos a decirle a ver si no lo permite, listo, entonces aquí no lo movió, pero digamos nosotros aquí sí podemos entonces tener en cuenta esto, si que la información se va modificando. Estos son los saltos de página. Entonces en Word, ¿qué es lo que se hace? Que digamos termina un párrafo y entonces se sigue, por ejemplo, se termina un párrafo y entonces se sigue en la siguiente hoja. Eso es lo que va pasando pues al respecto, ¿no? Ahora, es importante tener en cuenta que todos estos saltos de página pues ya uno digamos aquí los va configurando de acuerdo a lo que uno va necesitando. Y cuando usted vaya a modificar una imagen de estas, cualquier imagen, a veces nosotros hacemos esto o hacemos esto y así se nos desorganiza la imagen y empieza a quedar pues mal. ¿Cómo es la forma correcta para modificar el tamaño de una imagen? Desde las puntas, desde las esquinas. Entonces, por ejemplo, yo siempre la tomo así. Puede usted tomarla de la otra esquina, vea, así, o así, así. Entonces, de estas esquinas, ¿para qué? Para que se modifique tanto el ancho como el largo, porque cuando usted lo hace acá del centro, de los centros, lo modifica, ya sea solo de ancho o solo de largo. Entonces, ese es el problema que también ahí tenemos a veces cuando vamos a manejar lo que es el tema de las imágenes y en el caso pues en este caso, ¿no? Bueno, aquí estamos viendo pues lo que es el tema de, bueno, de ancho en relación pues a lo del área de impresión, ya aquí lo tenemos, pero aquí vamos a mirar una de las cosas y es el tema de imprimir títulos. Esto es muy interesante porque pues este menú emergente que sale aquí nos permite también poder entonces repetir impresiones que nosotros necesitemos. Por ejemplo, el tema de encabezados. A veces los títulos no aparecen. Por ejemplo, digamos el tema de bases de datos. Entonces usted necesita que el encabezado sea en todas las hojas, diga, digamos, la misma información. Usted puede ahí repetir entonces lo que es el tema de cada una de las filas. Entonces, en ese sentido, lo que usted puede entonces en esta parte utilizar es para repetir cada una de las filas esta parte. Entonces, siempre se va a repetir esta parte pues en cada una de ellas. Entonces, por ejemplo, vamos a decir repetir filas en el extremo superior. Entonces, vean, voy a seleccionarlo, listo. Entonces, voy a decirle aceptar. Vamos a irnos entonces a archivo imprimir, ya, fíjense. Fíjense, aquí está. Vea, si ve que aquí ya está el amarillito. Y aquí, bueno, aquí no se le repite. Vamos a mirarlo, digamos, en un ejemplo, digamos, con el tema de las bases de datos que tenemos aquí iniciales para que se pueda observar, digamos, de una forma también pues más adecuada, ¿no? Tabla de iniciales, base de datos, listo. Entonces, vea, ¿sí ve? Entonces, ¿qué pasa? Aquí vamos a tener en cuenta, pues vamos a mirar entonces lo que es el tema de vista.
Vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a, entonces en este caso vamos a eliminar esta parte. Vamos a eliminar aquí esta parte también. Listo. Y esta parte pues también la vamos a eliminar. Que no la necesito. Voy a eliminarlo también. Entonces vamos a mirar lo siguiente. Fíjense lo que vamos a hacer entonces en este sentido. Vamos a mirarlo acá. Vamos a hacer que siempre se repita. Entonces vean, fíjense que acá viene que hoja 1 y hoja 2. Entonces voy a hacerle, digamos como tal, hoja 1 y hoja 2. Y voy a decirle entonces, por ejemplo, en diseño de página, voy a decirle en extremo superior repetir. Listo. Vamos a darle a aceptar. Vamos a ver que, miren, fíjense, sin tener que repetirlo. Y aquí, 1, aquí está el encabezado. Y 2, así que acá sigue el encabezado. Entonces, eso se puede hacer. Listo, vamos a mirarlo. O sea, fíjense que aquí está, vea, fecha, vendedor, punto de venta, producto, cantidad, pero aquí no está. O sea, aquí cuando ya decimos página 2, entonces si que aquí no está, a eso es a lo que yo me refiero. Que en este caso, digamos, cuando uno encuentra esta parte, digamos, por ejemplo, de lo que es el tema de bases de datos, no lo va a encontrar. Entonces, esto es lo que uno tiene que tener en cuenta, porque pues no, digamos aquí, si nosotros nos vamos acá al tema archivo imprimir, como ya con lo que hemos hecho, vamos a mirar lo siguiente. Entonces, eso digamos en ese sentido, vamos a observarlo. Aquí están las áreas de impresión, aquí pues podemos mirarlo y entonces pues ya podemos ver. ¿Sí? Que aquí está, aquí arriba queda esta parte. Voy entonces en este caso, para que se nos note un poco más, voy a incrementarle pues el tamaño. Vea. Entonces esto es lo que nosotros vamos a empezar a hacerlo. Así que tenemos 7 páginas. Entonces eso es lo que nosotros vamos a hacer. Listo. Entonces cantidad y aquí el valor. Entonces yo ya lo voy a, listo. Entonces yo ya lo voy a hacer, digamos, en esta manera. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Esto lo voy a poner, entonces en este caso en negrita. Voy a ponerlo, digamos, le voy a poner este como tal. Voy a ponerle, digamos así, para que se note. Listo, si ustedes se dan cuenta con lo que yo he hecho, ¿cierto? Fíjense en lo que ha pasado acá. Vea, aquí teníamos unas hojas, aquí le voy a organizar. Vea, fíjense lo que quedó acá, pues cómo va a quedar. Entonces miren, primero cómo va en tema de impresión. Vea, si ve aquí punto de venta y no se alcanza pues a ver. Vea, y van 10 hojas. Acá sí ve que va el encabezado, entonces, pero entonces venga, ya lo organizamos. Bien, entonces esta parte vamos a organizarla casi, listo, quedó así, página 1. Ahora, acá nos dice punto de venta, con razón, bueno, listo, vamos a ponerlo centradito bien bonito. Vamos a ponerle todo centradito para que no nos genere discusión. Listo. Listo, entonces vea, si ve que aquí ya organizamos, vea, hoja 1, hoja 2. Entonces vea, digamos hoja 2, 3, vamos a dejarlo así para tenerlo, digamos así en cuenta, digamos así al respecto. Entonces miren, fíjense en lo que estamos haciendo aquí. Entonces ya lo que llegamos a hacer, organizar esta parte, si ustedes se dan cuenta, vea, fecha, lo que es el tema vendedor y demás. Vamos a ver lo siguiente, y es que vea el archivo imprimir,
lo hemos organizado, vea, en 3 hojas, vea, 1, 2 y 3, ¿no? Pues obviamente si usted necesita, ¿qué es lo que yo haría, digamos, en este sentido? Digamos, ya teniendo esto, digamos, aquí página 2, pues yo lo que hago es crearle acá 3, pues para que se pueda observar, inclusive, vea, yo lo bajo todo lo posible y esto, digamos, es algo que va a pasar, ¿vale? Cuidado, va a pasar. Si es que yo lo puedo organizar en todo, entonces vea, si es que yo puedo organizar aquí todo en hoja 1, entonces veo, imprimir y veo. Si se dan cuenta que quedó todos los datos, por eso es que se organiza, digamos, de esa manera. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa acá, digamos, al eje, en este sentido? Digamos, aquí lo que nos dice es que podemos ampliarle el tamaño, ¿cierto? Podemos entonces aquí, en los nombres, pues, como tal, el punto de venta le vamos a incrementar. Listo, entonces, P y TA, como para que quede más corto. Yo lo puedo organizar de esta manera. Pues claro que yo necesito, entonces vea, producto, no se preocupen si acá se descuadra, ¿no? Entonces lo importante es acá que quede todo bien. Listo, cantidad, entonces aquí le voy a poner Q, por ejemplo, para que sea así, y valor. Entonces ese es, digamos, aquí lo voy a eliminar porque no necesito tener adicionales. Listo, entonces aquí voy a, vea, listo, entonces vea, sigue todo como me va quedando hojados. Entonces vea, archivo, entonces imprimir, y si ve que ya va quedando más grande, entonces usted inclusive vea, fíjense que en esta hoja 2 el encabezado ya queda ahí quietico, pues queda igual. Entonces digamos el mismo, 1 y 2. Entonces usted aquí con esto pues puede imprimir y ya lo empieza a ubicar. Ahora, ¿cuál es la recomendación con el tema de escala? Aquí en este sentido pues vamos a, como lo importante, no importa qué quede hacia abajo, sino que pues, se puede aprovechar así lo máximo. Entonces vea, aquí con el tema de personalizar escala vamos a seleccionar y queda acá. Entonces de una vez, si ve que ahí se mejora más la información, porque es que cuando usted le va a imprimir, por ejemplo, pues le va a quedar de una forma que mejor, pues, digamos, lo desea, ¿no? Teniendo en cuenta pues que aquí está la orientación vertical y demás, ¿no? Entonces esto es lo que nosotros pues vamos a tener en cuenta cuando pues nosotros vayamos a mirar lo que es entonces en este sentido lo que son los márgenes. Entonces vamos a mirar, pues vamos a seguir mirando, digamos, como tal el diseño de página. Esto aquí lo que es este tema de fondo casi no, porque pues es corporativo y pues realmente no se recomienda, ¿no? Aquí lo que es el área de impresión, lo que es el tema pues de página, el ancho de página, si ve, y entonces pues en alto pues ya lo que ya digamos automático, pues de acuerdo a lo que nosotros ya queremos. Entonces esto es lo que vamos a nosotros a generar pues al respecto pues con la información. Y vea, fíjense que acá generó hoja 2. Aquí yo lo voy a tirar. Vea, ¿esto qué significa? Cuando usted no puede hacer esto, y menos mal que pasó así, vea, esto significa que yo no le puedo bajar más la margen. Entonces fíjense lo que va a pasar acá. Digamos aquí yo le voy a bajar para que me dé la mayor número de información de la hoja 2. Vea, si hay que acá hasta aquí, vea, cuando está esta línea punto es porque no da más, o sea, de acuerdo, digamos, a la configuración que ustedes han. Entonces déjela ahí, y esta, por ejemplo, entonces ya la puede, como la puede bajar, aquí no la puede bajar, le toca, digamos, dejarla así obligatoriamente. Entonces esto es lo que empieza, digamos, a suceder al respecto. Entonces usted, por ejemplo, ya teniendo en cuenta, digamos, esta información, ya usted llega y le da archivo imprimir, por ejemplo, inclusive hasta guardándolo, ¿no? Porque usted lo puede guardar, vea, hoja 1, hoja 2 y hoja 3. Entonces esto es lo que uno tiene que tener pues muy en cuenta, ¿no? Ahora, pues, configurar página,
estamos acá en la impresión, vamos a ver que entonces el tema de las márgenes, entonces aquí le vamos a decir centrar la información horizontal y verticalmente, vea. Listo. Entonces vean, fíjense lo que va a pasar. Entonces 1, 2 y 3. Entonces en este caso, digamos, no es bueno, digamos, centrarla, digamos, aquí en el margen, bueno, horizontalmente sí, pero verticalmente no. Vamos a que quede arriba, listo. Con eso ya queda listo. Vean, ¿sí? De una vez. Entonces ya con esto, entonces ya tengo toda la información de cada una de las hojas. ¿Listo? Entonces esto es lo que nosotros pues vamos a tener en cuenta al respecto. Sí, muy importante pues en este sentido que podamos nosotros pues cada vez más ir tomando lo que es pues el diseño pues de página como tal, ¿no? Esto digamos es algo que nosotros pues vamos aquí aprendiendo, pues generalmente todas estas herramientas que nosotros pues vamos viendo pues mucho digamos al respecto, siempre digamos se va a necesitar, vea, acá lo que es el tema del diseño de página, entonces pues viene digamos a hacerlo digamos al respecto, ¿no? Entonces ya con esto digamos con lo que acabo digamos así de explicarles, ya con esto digamos tenemos lo que es la parte de la explicación de los temas que vienen dentro del tema ya del programa de formación. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a mirar, por ejemplo, digamos, todo, digamos, los temas que hemos estado manejando, pues que vienen ya especificados, vamos a observar lo siguiente, y es que cuando nosotros aquí, digamos, tenemos lo que es el tema del manejo, pues, que yo me he basado, fíjense que acá entonces teníamos lo que era el tema pues de introducción, los conceptos, como tal, las interfaces de Excel, lo que es el tema de operaciones con datos, los formatos que se iban a usar, las propiedades pues, de la hoja, seleccionar, nombrar las celdas, las referencias absolutas y mixtas, ¿se acuerdan? Nosotros lo vimos, lo que es el tema pues, de fórmulas, las funciones, la sintaxis, el asistente. Aquí vimos algunas funciones, pues que estaban las funciones lógicas del sí, y o, lo que era pues el tema de búsqueda y referencia, lo que era pues fecha y hora, pues que esto lo estuvimos observando pues muy puntualmente. Entonces aquí lo estábamos viendo, vimos ya lo que era pues el tema pues de los formatos del diseño y formato gráfico, lo que es la visualización de las hojas de cálculo, lo que acabamos de ver, la inmovilización pues de los paneles, ocultar pues lo que son las hojas, las filas, las columnas pues como tal, el trabajo pues con ventanas y pantalla completa, pues y ya entonces lo que era el tema de, vea, de lo que era pues el tema de encabezados, la configuración, las márgenes, la impresión y demás. Ahora, ¿qué es lo que uno de pronto sí puede observar acá con esto, digamos, con el tema de encabezados, ¿no? Aquí yo no quiero, digamos, dejar esto, digamos, así con al respecto con esto. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a dejarle vista, vamos a mirar lo que es, perdón, vamos a dejarle lo que es el tema de diseño de página. Entonces vamos a disminuirle aquí el tamaño. Y resulta, pues aquí que tenemos, vean, tenemos los tres encabezados, ¿no? Entonces aquí están los encabezados. Entonces aquí podemos tener diferentes opciones, como decir, ajustar la escala del documento con los márgenes del documento. Y vamos a entender, entonces, este es el encabezado y si me voy al pie de página es al final. Entonces esto digamos lo que tenemos. Aquí en encabezado puede ir, digamos, lo que nosotros necesitemos. Por ejemplo, supermercado Doña Primera. Puede ir aquí, pues, como el tema de encabezado, ¿cierto? Entonces, página 1, vea, página 1, y aquí lo dice. Entonces, espérate, vamos a ponerlo más grande. Vea, de archivo, entonces, ¿qué pasa? Sigue como quedó. Página 1 de supermercado Doña Primera. Entonces, si usted se va acá a lo que es el tema de impresión, aquí le va a empezar a aparecer. Entonces, si ve, vea, página 1 de Doña, vea, en la siguiente página 2 de supermercado Doña Primera, página 3, igual,
Entonces, esto digamos es lo que uno tiene que tener en cuenta, ¿no? Ahora, vamos a mirar lo que es el tema del pie de página de la misma manera. Entonces, base de datos inicial, página 1. Listo. Entonces, aquí ya lo colocamos, ¿no? Esto, digamos, es una opción, ¿no? No es que tenga que ser así. Usted lo puede poner, digamos, así como lo desee, ¿no? Entonces, base de datos inicial. Y aquí entonces pues tendrá que decirle así de página 1. Entonces lo mismo, vamos a incrementarle pues el tamaño, página y página. Listo, entonces página 1. Vamos a tener en cuenta también en este caso el número de página. Entonces, por ejemplo, bueno, aquí lo podemos ingresar, número de páginas. Vamos entonces lo que era el tema de la fecha actual. Entonces esto lo podemos borrar. Entonces vamos a ponerle fecha actual. Entonces cómo va a quedar bien. ¿Sí? Vamos entonces a colocarle por ejemplo la hora actual. Vean, si de las 8 y 5, en este caso como yo manejo lo que es hora militar, entonces ya con eso pues aquí está. Vamos a manejar entonces por ejemplo lo que es, bueno, ruta de acceso. Esta es la ruta de acceso pues al archivo, entonces va a aparecer toda la ruta de acceso como tal, que se va, digamos en este caso, vean. Listo, entonces manejo básico en donde conseguir el documento, ¿no? Esto es algo que pues está ahí. Bueno, vamos a mirar también, entonces en este caso vamos a mirar también, bueno, nombre del archivo. Entonces listo. Bien, aquí va, pues, por ejemplo, esto que está acá, vamos a borrarlo. Entonces todo esto, vamos a borrarlo. Y el nombre del archivo entonces lo vamos a incrementar, ¿no? Exacto, entonces aquí ya lo vamos haciendo, ¿no? Entonces todo esto es lo que nosotros pues podemos ir desarrollando pues al respecto, ¿no? Vamos a ir al tema de diseño, bueno, nombre de la hoja, el tema de imagen y demás. Entonces vamos al encabezado. Se ve que aquí está. Entonces todo esto, alinear con márgenes de página pues a todo lo que es el tema de encabezado y demás, y pues el pie de página, perdón. Lo mismo pues ajustar la escala con el documento. Entonces todo esto digamos hay que tenerlo pues muy presente, ¿no? Ahora, esto digamos es lo que nosotros pues vamos a tener pues con todo lo que es el tema de diseño de página. Aquí pues nosotros tenemos lo que es el tema de líneas de edición, imprimirlas, blanco y negro, calidad de borrador. Bueno, esto digamos son diferentes, lo que es el tema de página, la reducción como tal, lo que es el tema de las márgenes, el encabezado en el pie de página, la hoja. Entonces esto es lo que empezamos a mirar, ¿no? Entonces ahora aquí de pronto puede ser que haya una ¿qué? De pronto aquí por ejemplo, entonces yo voy a, digamos, hacer lo siguiente. Digamos aquí voy a hacer esto, espérate, ver eso. Bueno, ya les voy a explicar entonces otra cosita ahí que también que no se me puede olvidar. Entonces vean, aquí por ejemplo voy a decirle insertar, ¿cierto? Pero yo voy a llegar y voy a hacer entonces esto. Entonces esta hoja de impresión se va a repetir por todas. Entonces por ejemplo, haré impresión, sí, imprimir todo. Entonces vamos a tener en cuenta pues repetir columnas a la izquierda. Ahora vamos a irnos a archivo y esto sería digamos también repetirnos en todas, ¿no? Entonces vean, aquí está, pero digamos aquí no está porque pues tomó. ¿Qué es lo que pasa? Porque a veces no pasa aquí, porque como está, ya está digamos como tal, entonces pues ahí ya no nos la repite, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo digamos en cuenta al respecto. Espérate, eso. Entonces tenerlo en cuenta al respecto, digamos así
si esto lo tiene. Y una de las cosas que uno debería tener en cuenta es que siempre va a imprimir, puede imprimir así, de abajo, de arriba hacia abajo, y después entonces sube de arriba hacia abajo, como una especie de N al revés. Entonces sube acá, baja, sube y baja, sube y baja, sube y baja. Entonces, o de esta manera, ¿sí ve? Entonces, a la izquierda y baja, a la izquierda y baja. Entonces, eso hay que tenerlo pues muy, muy en cuenta pues al respecto, ¿no? Esto, digamos, pues en este sentido, digamos, uno puede tener en cuenta esto y con eso pues ya con esto, digamos, se termina, digamos, los temas de todo lo que pues tenía que ya explicar al respecto. Entonces, bueno, vamos entonces en este momento a mirar lo que es el tema, pues de otra vez de ya lo de que es el desarrollo de la tarea y vamos entonces a observar también lo que es el ¿qué? Lo que es también pues la subida del documento. Entonces, vamos a mirar lo que son las tareas del Excel básico. Pues al respecto de esto vamos a mirarlo. Entonces mire, ya nos damos cuenta, pues bueno, aquí tenemos una base de datos inicial. Con esta pues solo, digamos, nos sirve información, pues es donde voy a tomar. Aquí yo voy a tener en cuenta lo siguiente, vea. Aquí nos dice, entre otras cosas, pues el tipo de operación. Aquí tendremos que, teniendo en cuenta los operadores lógicos, entonces ir resolviendo esta fórmula, pues a mano se va a hacer, pues o sea, ustedes ahí la van desarrollando paso a paso y con esto entonces pues ya con eso pues nos llega un resultado. Luego vamos a indicar vamos a tener que identificar pues, datos, digamos que qué tipos de datos se pueden tomar, digamos números, texto y demás, pues un tipo de dato pues al respecto. Vamos a dar ejemplos pues sobre lo que es el tema de las series, ya sea numeración consecutiva, repetitiva, pares, impares y días, pues aquí vamos a hacerlo. Vamos a generar formatos condicionales para los siguientes datos. Entonces tenemos esta pequeña tabla aquí, ¿cierto? Valor unitario, las cantidades y demás. Y debemos crear pues formatos condicionales donde nos indique a Luisa y a María Luisa que se colorea de color amarillo y a Jaime pues de color azul. Marcar la calidad de USME pues, de color café. Vamos a utilizar entonces esta herramienta que es el formato condicional. Entonces lo vamos a utilizar en esta parte, ¿no? Entonces para que lo tengamos ahí en cuenta. Y finalmente entonces pues vamos a mirar, pues marcar las cantidades pues de 1 2 con color rojo pues con formato condicional, ¿no? Entonces esto es lo que vamos a tener pues aquí en cuenta, ¿no? Vamos a empezar a utilizar, digamos, estos formatos condicionales y lo que son pues lo que es el tema de los formatos condicionales, pues utiliza el condicional sí, el sí o el sí y. Entonces teniendo en cuenta pues indique cuántas unidades vendió Luisa pues estando en la localidad del Tunal. Entonces ustedes van a hacer pues en este caso las unidades son 5 pero a través de un condicional sí. Van a utilizar entonces en este caso lo que es pues la parte de como tal, ¿no? Y para pues indicar las unidades, ¿no? Esto digamos es algo que vamos a empezar a hacer. Y lo mismo para indicar cuántas unidades vendió pues César Augusto en la localidad de Usaquén. Entonces van a utilizar la fórmula así y la van a formular. Obviamente aquí debe dar 5 y acá 3. Ustedes tienen que hallar las respuestas, por eso es que se las marco aquí, pues para que sepan cuál es la respuesta que pues, se supone que debe estar ahí. Entonces digamos, ese es el punto, digamos, al respecto de eso. El condicional sí error, pues ustedes deben programar el sí error para que les dé acá una operación, digamos, con este nombre. Si les aparece error, entonces aquí debería que aparecer un nombre, ¿no? Aquí debería aparecer una localidad para el valor y aquí pues un número, ¿no? Pues para lo que es el tema utilizando el sí error. Entonces eso, digamos, debemos hacerlo. Entonces pues ya les explico ahí pues cómo hacerlo, les doy un ejemplo, ¿no? Ahora, ¿cuántas ventas en unidades se registraron el 16 de abril de 2018?
Entonces vea, 16 de abril de 2018 se presentaron 5 utilizando pues esta misma fórmula, y en el tema de buscar, ¿no? Buscar en la horizontal y buscar en la vertical. Entonces aquí en qué fecha se registró la venta en la localidad de Usaquén. Entonces aquí ya usted puede utilizar esta parte con el buscar en la horizontal. Ahora, ¿cuántos días hay? Entonces esta es esa pregunta aquí. Entonces, ¿cuántos días hay desde el 1 de enero de 1900 hasta el 20 de febrero de 2021? En esta sí es muy práctica, ya recordamos pues lo que es el tema de fechas. ¿Cuántos días laboró Juan en el mes de enero de 2021 si tiene solo martes libres? Entonces eso es lo que uno tiene que tener en cuenta al respecto. Aquí hacemos el histograma y pare de contar. Eso es lo que nosotros vamos a hacer pues al respecto. Entonces aquí qué es lo que pues, se va a pedir, aquí qué es lo que se les va a pedir principalmente, que pues desarrollen todos los ejercicios, digamos, los pueden ir desarrollando aquí y los pueden ir guardando. Ahora, cómo los van a, digamos, a enviar? Entonces vamos a ver en este caso, permítame, yo abro en este caso lo que es el tema de la ventana incógnito, pues para mostrarles cómo subir el documento también a lo que es pues el Classroom, ¿no? Entonces en el Classroom vamos entonces, entramos allí, ya todos pues se supone que pues ya hemos entrado. Igual pues bueno, yo le voy a entrar entonces acá con otro correo personal que tengo, que es el que me va a permitir a mí pues poder entonces ingresar, digamos, estoy ingresando en el correo normal. Listo, sin, espérate, ya sé. Listo. Entonces, vamos a ver. Listo, entonces, básico y universal. Tenemos todas las. Listo, entonces, aquí ya tenemos, claro, 31. Listo, trabajo de clase. Aquí vamos a ver qué es la tarea Excel básico, ¿no? Ver tarea. Aquí voy a anular la entrega. Listo, pues para que. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Tenemos eso, nos dice tarea asignada. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer acá? Entonces, vamos a decir, por ejemplo, añadir o crear. Ya cuando tengamos aquí la tarea, pues nosotros digamos la podemos también descargar, ¿no? Pues eso en cualquier aquí se ha eliminado. Espérate, permítame, que es que aquí yo lo realizo. Entonces, ¿cómo? Lo primero es, bueno, ¿cómo descargamos la tarea? Llegamos y hacemos clic aquí, ¿no? Entonces, en esta parte vamos a encontrar que nosotros tenemos, en lo que es el tema de tareas, vamos a ver que efectivamente tenemos todas las tareas aquí, pero no la podemos descargar. Entonces, no podemos hacer nada. Entonces, vamos a irnos a estos 3 puntos, más acciones, y nos vamos a ir aquí a lo que dice abrir en una ventana nueva. Entonces, de una vez abrimos en una ventana nueva. Y de una vez entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Ya con esto tenemos acá más opciones y le damos clic aquí en descargar. ¿Listo? Tenemos una participación. ¿Escucho? Sí, contabilidad y limpieza, ¿no? Listo. Contabilidad, listo. Entonces, bueno, voy a silenciarte en este momento. Listo. Para que no nos vaya a generar. Listo. En cualquier momento, si necesita activar el micrófono, no hay problema. Listo. Entonces, vamos a entrar en lo que es esta parte. Aquí, entonces, descargar. Y de una vez, vea. Espérate que ya nos permita. Sí, que acá nos aparece guardar como. Y entonces pues ya le decimos guardar y de una vez entonces lo hacemos. Listo.
Entonces ese es el punto de lo que vamos a hacer nosotros. Ahora, ¿cómo la enviamos? Porque listo, ya aquí está y es eso. Entonces lo que hacemos es añadir o crear, le decimos archivo, adjuntar el archivo y de una vez entonces, por ejemplo, yo aquí llego, digamos, como por decir algo yo voy a, bueno, este archivo se lo voy a guardar acá. Aquí lo descargo y de una vez si que ahí lo carga. Ojo que este perfil es de estudiante, ¿no? Este es lo mismo que ustedes ven. Y de una vez entonces damos clic en entregar. Nos va pues, a pedir que confirmemos que efectivamente sí este es el documento y efectivamente pues ya nosotros lo tenemos aquí pues planteado, ¿no? Entonces con esto ya cuando nosotros vamos aquí, digamos, al tema de trabajo de clase, nos damos cuenta que dice aquí tarea entregada. Aquí nos está diciendo pues tarea entregada. Es eso únicamente lo que nosotros pues debemos hacer al respecto. ¿Listo? Entonces ese es el punto de lo que nosotros pues vamos a ir pues haciendo pues para lo que es el tema de la tarea. La idea cuál es, en esto digamos ya vea, aquí ya lo tengo en cuenta, digamos es el 5 de julio, pues para que ustedes ahí pues ya lo tengan ahí referenciado y con eso entonces pues ya no tendríamos así ningún inconveniente. La idea cuál es, si es algo que de pronto sí digamos me preocupa y es que de pronto pues alguno de pronto no haya no se haya inscrito y después entonces pues de pronto me venga y me diga que vea que no que he escrito. La idea sí es que pues ustedes puedan quedar inscritos. Vamos a mirar esa parte y vamos a ir ahorita en un momentico, ¿listo? Ahora, vamos a ver dentro del tema de las tareas, voy a explicar algunos ejercicios al respecto de cómo pues, los van a hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, aquí pues deberá utilizar lo que es la herramienta condicional, acá inicio, irse a herramientas a formato condicional y deberá entonces entrar aquí a administración de reglas y empezar a crear las tareas. Recuerden que cuando nosotros hablábamos de las tareas, aquí nosotros teníamos que hablar pues ya de cada una de estas herramientas, ¿no? O sea, de cada uno de esos. Entonces la idea es que pues lo puedan transformar, determinen pues el tipo de formato que se necesita y de una vez entonces así lo creen. Recuerden que cuando crean digamos la regla general, cuando la crean aquí, por ejemplo, entonces, por ejemplo, llegan y la crean muy bien, muy bonito y todo, ¿cierto? Aquí ya lo crean, ¿cierto? Bueno, aquí es el valor de la celda, entonces, valor de la celda no, vamos a decirle texto específico que contiene chat, por ejemplo, aquí voy a hacerlo, si acá ya lo crean y aquí le dan a aplicar y aceptar. No le den solo a aceptar, ¿por qué? Porque entonces no les va a quedar, tienen que darle aplicar y luego les van a dar a aceptar, ¿listo? Entonces eso para que lo tengan ahí en cuenta. Aquí en este caso entonces, por ejemplo, si yo voy a utilizar cuántas unidades, por ejemplo, vendió María Antonia en Suba. Entonces se supone si María Antonia Chapín, listo, no está. Entonces en Suba. Entonces ¿cómo sería para hallar esta fórmula? Entonces sería, ya aquí permítame entonces, ¿cómo sería para hallar esta fórmula? Sí, ¿cierto? Entonces con el condicional sí. Entonces aquí vamos a mirar sí y, ¿cierto? Entonces, entonces María Antonia, ¿cuántos vendió en su? Entonces, si esto es igual, ¿cierto? A María Antonia, voy a poner la mayúscula como porque no me va a generar problemas de todas formas. ¿Listo? Punto y coma, sí y, o sea, significa que aquí yo estoy utilizando el condicional y esta celda es igual, entonces, por ejemplo, a suba, ¿cierto? A suba. Y es igual a suba. Cierro el paréntesis. Entonces, dígame el valor, ¿no? De lo contrario, entonces, yo le voy a decir que no me diga nada. Ejemplo. Ay, Dios, que aquí sale. Es que no me diga nada. Cierro el paréntesis.
ustedes se dan cuenta y listo. Entonces vean, tiene que es 4, entonces ustedes se den cuenta que es lo que hay que hacer. Entonces vean, entonces lo que yo le dije, si aquí esta celda, sí, y porque vea que aquí está el condicional, esta celda, entonces, ¿qué se tiene que cumplir? Las dos condiciones, esta celda diga María Antonia y esta diga Suba. Entonces con eso, esta C48, entonces de una vez que me diga las unidades de aquí. Eso es lo que hay que hacer con las dos fórmulas como tal, ¿no? Aquí, entonces en este caso voy a hacerla en un solo, en una sola, digamos, por decir algo. Voy a copiar, copiar y voy a pegarle aquí, digamos, lo que es el tema de valor. Listo, entonces va a decir numeral, referencia numeral, porque yo sé que a veces ahí aparece así, aparece referencia numeral. Voy a hacerla que es lo mismo, digamos, como el tema del error acá. Entonces, ¿cómo se haría esto? Entonces yo lo voy a hacer así, igual. Entonces voy a ponerle mayor tamaño. Entonces, ¿qué es lo que se necesita acá? Igual sí punto error, ¿cierto? Entonces, listo. Esta celda, ¿no? Que es la que voy a indicar. Entonces, si es el tema de error, entonces en ese caso voy a ponerle no, voy a ponerle Jaime Andrés. Jaime Andrés. Listo. Entonces vean. Entonces, si se da cuenta, espérate, que quedó. Si punto error es este, entonces, ya. Entonces Jaime Andrés. Entonces aquí, bueno, aquí nos quedó en esto de referencia, pero digamos, por ejemplo, voy a es que no es error, así que aquí sí que aquí el error. Entonces para que no se preocupen al respecto, porque este sí ya es un error. Entonces así que quedó como Jaime Andrés. Esto es lo que yo necesito que realice. ¿Listo? Entonces eso es lo que nosotros vamos a tener en cuenta cuando se genere pues el tema de error. Este es el ejercicio de lo que van a hacer ahí también. Aquí es buscar entonces la horizontal. Entonces, por ejemplo, yo busco en la horizontal a la vertical. Aquí primero, digamos, cuando es para llegar y decir cuántas ventas en unidades se registraron el 16 de abril de 2018. Entonces, el 16 de abril de 2018 se generaron entonces, siempre hagan el esquema. Entonces, aquí, por ejemplo, van a generar. Ustedes van a hacerlo, digamos, de esa manera. Entonces, van a generar columna 1, 2, para que se ubique. Que lo hagan, ¿no? Entonces, tengan en cuenta esta parte y tengan en cuenta aquí, ¿cierto? 1, 2, 3. Listo, entonces, por ejemplo, voy a hacer el ejemplo acá con esto. ¿Cuántas fueron las ventas de el listo, las ventas? Entonces, por ejemplo, ¿cuál fue el producto que se vendió el 22 de mayo? Entonces la respuesta tendría que ser esta, ¿no? Entonces, ¿yo qué haría? Como aquí voy a indicar es esto, entonces va a buscar ese en qué, en la vertical, ¿no? Entonces aquí yo le voy a hacer, como es en la vertical, entonces es igual buscar buscar en la vertical. Entonces póngale cuidado lo que va a hacer, va a buscar, entonces entonces sería 22, ¿cierto? Porque va a preguntar por el artículo 05 raya 16. Listo. Vamos a mirar si así no funciona. Listo. Entonces espérate. Entonces que nada, para que no vaya a generar. Entonces 22 6 22, perdón, 5 raya 16. ¿Dónde está la fecha? Entonces igual buscar en la vertical, ¿cierto? Entonces vamos a abrir el paréntesis. Entonces vamos a indicarle aquí esta celda,
¿cierto? Que es la de la fecha. Vamos entonces punto y coma, en donde voy a buscarla acá. Vea, todas estas. Listo, bien. Ahora, ¿qué va a hacer? Va a buscar entonces en qué columna. 1, 2, 3, 4. La columna 4. ¿Listo? Entonces es eso. Y falso porque va a ser exacto lo que yo necesito. ¿Listo? Vea. Sí, vea. Leche condensada. Era el artículo que se va a buscar. Entonces eso es lo que van a hacer ustedes, ya sea de esta manera o de la otra. ¿Listo? Aquí esto de cuántos días hay desde el 1 de enero de 1900 y hasta el 20 de febrero del 2021. Bueno, yo le voy a decir, digamos en este caso, cuántos días hay desde el 1 de enero de 1900 hasta el 22 de junio de 2021. Entonces, por ejemplo, pues vamos a mirar en este número, vea. Hay 44.369 días. ¿Listo? ¿Cuántos días laboró Juan? Entonces ustedes ya aquí la pueden, como tal, pues desarrollar. ¿Listo? Bueno, permítanme un segundito. Necesito tomar una pequeña pausa. Hay una cosita que tengo que hacer urgente en este momento. Vamos, ya regreso. ¿Listo? Bueno, teniendo en cuenta que ya pues he estado pues explicando pues lo que es cada uno de los ejercicios, perdónenme, pues hay cosas que son inexorables, no se pueden evitar. Sí es importante pues anunciarles que pues ya con lo que pues he desarrollado, puedo digamos decirles que con esto digamos ya vamos ya digamos así dándole digamos digamos ir cerrando digamos lo que es el tema de curso, pues digamos en ese sentido, pues ya de pronto lo que sí quisiera de pronto sí explicarles ya dándoles digamos así como tal es lo del tema de tablas dinámicas, que es como el tema inicial de con lo que se inicia el Excel intermedio. Entonces pues eso digamos en ese sentido. Yo tengo digamos así como las preguntas pues para decirles si de pronto pues hay alguna duda, inquietud pues al respecto de lo que yo he explicado o pues existe claridad al respecto. Si quisiera saberlo pues en este momento para poder asegurar ya pues el aprendizaje que ustedes pues van a tener al respecto. Entonces la pregunta mía sería si los temas que ya he estado pues dando en la noche de hoy, pues sí. Ah, muy bien, listo. Listo, no, muchísimas gracias Diana Marcela por confirmar. Lo que pasa es que sí me interesa pues saber, porque pues a veces de pronto pues puede ser que no nos dé de pronto el lugar. Entonces es eso. Listo. Bueno, por el tema pues como tal, la idea es que pues ustedes entreguen pues a más tardar el 5 de julio pues del año. Entonces sí. Ah, bueno, listo, sí. Ah, bueno. No, muchísimas gracias, Johnny y señora Olga Lucía, porque pues sí, pues a veces sí uno quiere pues hacer también el retroalimentar que pronto les haya quedado el tema. ¿Qué es lo que pues sí pues quiero digamos así anunciarles? Pues ya en este momento quiero eh, pues darle lo que es el tema de bueno, la lista de asistencia para que ustedes ya la diligenciemos. Vamos a mirar un aspecto allí porque pues si quiero digamos así darles lo que es el tema de también pues de tablas dinámicas, pues, que sería digamos uno de los temas que también pues pudiera yo darles pues a entender pues también en esta oportunidad, pero creo que vamos a mirar entonces lo que es el tema de las inscripciones. Vamos a mirar de una vez pues teniendo en cuenta voy a entrar acá lo que es a Sena Sofía
y vamos a empezar y voy a empezar pues a confirmar que todas las personas que se encuentran como tal pues así inscritas se encuentran pues aquí inscritas, ¿no? Entonces voy a ir leyendo pues lo que es el tema para ir cerrando digamos en esta oportunidad ya esos últimos minutos que nos quedan de la sesión del día de hoy. Listo. Espérate, verdad que la hicieron cambio. Contraseña. Listo. Listo. Entonces ya vamos a mirar. Voy a hacerlo entonces en el tema pues como instructor. Aquí en el perfil, ejecución de administrar, gestión de la ruta de aprendizaje. Listo. Entonces vamos a mirar así lo que son las fe. Listo. Entonces manejo básico. Voy a empezar a leer pues lo que son las personas que quedaron pues reportadas, ¿no? Entonces nos dice bueno, voy a ir leyendo pues las personas. Entonces dice Mónica Liliana Martínez Amaya. Bueno, voy a hacer algo. Entonces, listo, voy a leerlo así. Mónica Liliana Martínez Amaya, Juliana Patricia Cantillo Hernández, Yuri Marlene Molina Ramírez, Celis Pérez Rodríguez, Estefi Graf Ortega Montes, Diana Marcela Escobar Pereira, Ricardo de Ana Bote, bueno, Marlene Martínez Zamudio. Dice María Ángulo Ceballos, Lady Patricia Barriga González, Luisa Fernanda Camargo Rodríguez, Noemí Sedano Ariza, Ingrid Tatiana Garcés Sedano, Gladys Carrillo, María Mary Fagua Hernández, Nubia Zoraida García Zurita, Luz Marcela, espérate, sí, se figura, Diana Marcela Escobar Pereira, Marlene Martínez Zamudio, María Angulo Ceballos, Lady Patricia Barriga González, Luisa Fernanda Camargo Rodríguez, Noemí Sedano Ariza, Ingrid Tatiana Garcés Sedano, Gladys Carrillo, bueno, María Merifa Agua Hernández, Nubia Zoraida García Zurita, Luz Mariela Martínez Martínez, Merci Eliana Torres Sanabria, Imelda Galeano Laya, Olga Cecilia Galindo Caipa. Entonces esas es esto. Y Narlicenid Montes Venera. Pues este es el primer listado, ¿no? Ya permítame si está aquí pues en el segundo ya permítame que los estoy así leyendo porque pues estaba pues ahí ubicándose diferente. Pues aquí ya estoy haciendo que bien. Entonces nos dice Nubia Rico Ortiz, María del Tránsito Salamanca Ramírez, Janet Sosa Calderón, Sandra Janet Parada Huérfano, Nellis Andrea Calle Jastique, Neidy Rocío Garzón Cruz, Nelsi Janet Higuera Gómez, Marta Lucía Jiménez Doria, Glesandis Arrieta Navarro, Fanny Moreno. Entonces aquí está ese grupo. Después sigue Carmen Alicia Melgarejo Zúñiga, Lucinda Rubio Pineda, Adriana Cárdenas Roberto, Diana María Bogotá Sánchez, Blanca Miriam Orjuela Cante, Viviana Lozano, Ana Milena Riaño Mesa, Amparo Salcedo Oviedo. Listo. Entonces aquí pues tengo digamos así. Y voy entonces al siguiente grupo, que es entonces el siguiente. Listo, entonces vamos a mirar lo que es. Entonces nos dice María Consuelo de la Cruz Velázquez, Rubia Alejandra Moreno Reyes, Lady Susana Contreras Matos, Patricia María Pinillos Garzón, Viviana Caterina Castillo Jiménez, Freddy Guillermo Herrera Verástegui, María Janet Martínez Huerta, Jennifer Zulay Rico Fique, Gloria Lucía Bella Riveros, Adriana Alejandra Palma Morales.
Entonces aquí entonces está y sigue Yuri Joana Rodríguez Mejía, Jessica Caterin Castro Parada, Edgar Alexander Coral Cardoso, Jorge Yesid Moreno, María Teresa Ricaurte Vargas, María Paula Albana Bella, Luis Alberto Moreno Melo, Dixon Alejandro Gutiérrez Yepes, Cristian Camilo Balbuena González, María Fernanda Barajas Guacharna. Entonces, Gachana. Dice Erickson Javier López Acosta, Diego Alejandro Cerquera Lugo, Lady Tatiana Rincón Martínez, Dorca Cecilia Doria Bolaños, Sandra Milena Fonseca Rodríguez, Carmen Nancy Sánchez León, Silvia Lorena Liscano Ramírez y Olga Lucía Prieto Cruz. Entonces, estas son las personas que... Ah, no, pero espérate, falta... espérate, así Olga Lucía Prieto... Ah, no, sí, esas son las personas que ya quedaron ya vinculadas. Entonces, ya en ese sentido, pues la idea es que se pueda, en este sentido, ya darles, pues, digamos, ya una vez enviada la tarea, pues darles el aprobado. Listo. Dice Manolia Hoyos Gómez que no te llamé. Listo. Entonces, listo. No, no te preocupes. Ya vamos a mirar, ya miro esa parte, pues para que no vayamos a quedar, ¿no? Entonces, no se preocupen, que yo ahí estoy aquí mirando en Magnolia. Bueno, ¿hubo alguna otra persona más de Magnolia que no la haya llamado? Que es que sí, de una vez, bueno, de las que están aquí presentes, igual. Ah, ya. Stevens. Mm, muy bien, listo. Permíteme entonces acá. eh, yo lo que voy a hacer entonces es recopilar de una vez estos datos para poder entonces de una vez pues ir ya asegurando esa parte. ¿Listo? Entonces, pues, sí, bien, pero yo sí. Magnolia Hoyos, Manuel Gómez. Ven, una pregunta, es que es eso. ¿Ustedes hicieron inscripción también a Sena Sofía? Bueno, por favor, las personas que no, que digamos que no he llamado, voy a hacer entonces ese. Sí, listo, ok, listo, porque yo voy a tener en cuenta esto. Profe, y yo también. Listo. Profe, yo también ya yo tengo el Sena Sofía. Sí, y no, listo. Entonces, vea, miren, yo voy a hacer lo siguiente para que no se preocupen. Yo lo que voy a hacer es ya recopilar los datos de esto, de los que no nombré. Igual ustedes, digamos, yo los inscribo, los inscribo y demás. Y con eso entonces no voy a tener de pronto, o sea, de una vez, o sea, no voy a tener inconvenientes con ustedes, no se preocupen, porque una vez envíen las tareas, o sea, si ustedes envían tareas, yo se aseguro lo que es el tema de certificado. Voy a tener en cuenta esto, pues para poder entonces tenerlo allí, pues voy a anotarlo acá, una vez para que no se me vaya a quedar en el tintero. Entonces, permítanme un segundito. Aquí que voy a anotar entonces los nombres. Listo, listo. Las personas que no nombre, pues voy a anotar. Estoy haciendo es acá eh, un copiado para aquí el blog de notas. Entonces con eso ya aquí yo ya los tengo, digamos así. Listo. Entonces con esto yo ya les aseguro ya la certificación. Ahí yo hago pues el trámite pues adecuado, entonces para que no se preocupe. Entonces faltan Excel, listo, básico, y entonces lo ubico acá dentro de las fichas pues que tenemos al respecto acá, fichas creadas, tranquilos. Entonces 23, listo. Entonces ya aquí listo, ya los tengo ahí anotados, pues todas las personas que no había nombrado, listo. No son tantas, pero no se preocupen que yo de ahí les configuro todo. Bueno, entonces quisiera, digamos, también, listo.
No, antes al contrario, con todo el gusto. ¿Qué es lo que quiero, digamos, tener en cuenta pues, con cada uno de ustedes que quiero, digamos, decirles? Pues de todas formas, sí, pues bueno, ya la última sesión la vamos a hacer el día, ¿qué? El día ya jueves, vamos a hacerla. Esta sesión pues va a ser un poco más corta, la última, vamos a hacerla un poco más corta. Y vamos a hacer pues ya digamos como el tema ya de despedida, ¿no? O sea, ya pues para que resolver dudas, pues bueno, voy a explicarles ahí lo que es el tema de tablas dinámicas, hacemos pues la despedida pues como tal y con eso entonces pues ya con eso terminaríamos. Ya las personas pues yo voy teniendo en cuenta para que las personas que así también pues lo deseen, pues yo también hablo con ya con la persona de Profe, contacto con profe, qué pena, Alejandro. ¿jueves o mañana miércoles? Eso, perdón, mañana miércoles. Eso, mañana miércoles, qué pena. Sí, es que estaba pensando, no, miércoles. Qué pena con ustedes, el día miércoles. Que sí, sé que es mañana, miércoles, ¿listo? Pues para que lo tengan en cuenta que es eso, entonces ya mañana es el último día, vamos a hacerlo, digamos así, pues quiero explicarles lo del tema de tablas dinámicas, es el primer tema de Excel a nivel intermedio y pues la idea es que pues si pueden continuar, pues mejor, ¿listo? Igual yo también hablo con Alejandra, que es la persona de contacto de Universal de limpieza para poder entonces ir configurando esto, ¿listo? Les agradezco muchísimo por la presencia el día de hoy, por también pues, estar conectados. Les agradezco muchísimo y entonces pues ya nos estaremos viendo el día de mañana. Muchísimas gracias. Listo, muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego, gracias.